Hola a todos, soy Paula. En el video de hoy vamos a hacer un cuadernillo como este, cosido a mano. Vamos a comenzar plegando los cuadernillos, vamos a coserlos, vamos a sumar las guardas y por último vamos a hacer el refuerzo del lomo. Y con este cuadernillo ya terminado, sumándole unas tapas como estas, vas a tener como resultado final un cuaderno como estos. Y te cuento que en el canal hay un curso completo sobre tapas duras para cuadernos, en donde te explico exactamente cómo medir y cortar las tapas, y en donde puedes elegir entre un montón de videotutoriales el diseño que más te guste para las tapas. Además, vas a poder encontrar en el canal el mejor video tutorial sobre cómo montar estas tapas con el cuadernillo interior para que esa encuadernación te quede perfecta. Todos esos enlaces los vas a poder encontrar debajo de la descripción de este video. Vamos a ver los materiales necesarios y ya comenzamos a trabajar. Comenzamos plegando. Tengo papel tamaño A4, hojas blancas lisas de 80 gramos de espesor. Puedes usar el papel del tamaño que quieras, solo tenés que tener en cuenta que vamos a plegar estas hojas a la mitad y este va a ser el tamaño final del cuadernillo. Vamos a contar 5 hojas y vamos a plegarlas a la mitad. Vamos a asegurarnos de que estas esquinas coinciden. Voy a hacer presión sobre esta zona del lomo y con una plegadera, y si no tenés una plegadera ya sabes que puedes usar una cucharita de té, vamos a sentar este doblez desde el centro hacia los extremos. Vamos a repetir este paso 7 veces más para tener 8 cuadernillos. Vamos a hacer ahora los cortes en el lomo para preparar estos cuadernillos para la costura. Puedes usar una prensa de encuadernación para sostener estos cuadernillos. Si no tenés una y querés hacerte una casera, hay un video en el canal, te voy a dejar el enlace debajo de la descripción, donde te muestro cómo hacer una prensa de encuadernación como esta. Pero si no tenés una de estas prensitas y para seguir adelante, puedes usar estas pinzas que se consiguen en librerías para sujetar estos cuadernillos y mantenerlos en su lugar mientras hacemos esos cortes. Pongo estos trocitos de papel para no marcar las hojas. Voy a marcar el lomo de la siguiente forma para los cortes. Voy a dejar un margen aquí de 3 centímetros. Para la costura voy a dejar aquí 4 centímetros y en este lado voy a repartir estas proporciones: 3 centímetros y 4 centímetros para la costura. Donde hice estas marcas con una cegueta o una sierrita como esta, y si no tenés una puedes usar un cuchillo con estos dientes aquí. Vamos a hacer estos surcos que marcamos con lápiz de esta forma. Para la costura vamos a usar 2 agujas. Si tenés 2 agujas curvas, mejor. Si no, puedes usar 2 agujas rectas como estas que son de bordar. Y en cuanto al hilo, yo voy a usar hilo de nylon, lo voy a poner doble. Pero también puedes elegir y usar el hilo que prefieras. Puede ser hilo de bordar, hilo de cáñamo, de lino, de algodón, de poliéster, el que prefieras. Para calcular la cantidad de hilo para cada aguja, voy a poner el hilo doble y voy a medir 3 veces el alto de los cuadernillos. Vamos a enhebrar y hacer un nudito en el final de la aguja, de cada aguja, y ya comenzamos con la costura. La costura vamos a hacerla así. Voy a tener siempre todos los cuadernillos aquí delante. Voy a retirar el último de esta pilita, lo voy a poner aquí
Y voy a tener las agujas siempre en el costado, una de este lado, otra de este otro lado. Voy a comenzar pasando esta primera puntada desde el exterior al interior. Voy a tirar del hilo, voy a dejar aquí afuera una colita de unos 4 centímetros y desde el interior voy a volver a salir al exterior. Repito este paso del otro lado. Siempre mantengo las agujas una de cada lado. Ahora vamos a sumar el segundo cuadernillo, este de aquí abajo, lo vamos a superponer y vamos a ingresar con la aguja desde el exterior al interior y desde el interior al exterior. Repito lo mismo de este lado, ingreso y salgo. Y una vez que estos dos cuadernillos ya están unidos, vamos a tirar ligeramente del hilo aquí y vamos a hacer un doble nudo para evitar que el hilo se desplace. Repetimos lo mismo de este lado. Bien, traemos el tercer cuadernillo. Vamos a ingresar una vez más hacia el interior del cuadernillo con la aguja. Vamos a salir, dejamos la aguja y repetimos de este lado. Una vez que llegamos a este punto en donde ya tenemos 3 cuadernillos, vamos a hacer un enlace entre el primer y el segundo cuadernillo. Voy a pasar la aguja por aquí debajo, de esta forma. Estoy sujetando el hilo aquí, paso la aguja, voy tirando del hilo y cuando me queda este rulito paso la aguja por aquí para hacer un enlace, una especie de cadeneta, y que estos 3 cuadernillos me queden fijos. Repito de este lado, tiro del hilo, voy a pasar la aguja entre el primer y el segundo cuadernillo, paso la aguja por ahí debajo, tiro del hilo y cuando me queda este rulito aquí voy a enlazar por el medio para hacer una especie de cadeneta, subo, tiro y ya me quedan estos 3 cuadernillos unidos. A partir de ahora vamos a repetir estos pasos con todos los cuadernillos. Muestro acá una vez más el enlace en detalle. Paso ahora entre el segundo y el tercero. Aquí voy a ir subiendo a medida que voy sumando los cuadernillos. Fíjate, voy a enlazar aquí entre el segundo y el tercero. Paso la aguja por aquí. Mantengo el rulito, paso para hacer la cadeneta y tiro. Una vez que llegué a sumar el último cuadernillo, la costura siempre fue ascendente, siempre fui enlazando con el cuadernillo que le seguía en altura. Ahora llegué a este punto, voy a enlazar entre este cuadernillo y este, como hicimos hasta ahora. Paso la aguja
por ahí debajo, sale por aquí, mantengo este rulito, hago esta cadeneta, tiro y voy a volver a pasar una vez más para reforzar este nudo. Ahora sí podés pasarlo por cualquiera de estos cuadernillos. Paso una vez más por ese rulito, tiro y ahora sí puedo cortar el hilo. Te lo repito de este lado. Voy a hacer la pasada que hemos hecho siempre ascendente. Paso por la mitad del rulito, tiro y vuelvo a pasar una vez más, ahora sí por cualquiera de estos. Y ahora sí puedo cortar el hilo. Es el momento de encolar este lomo. Yo voy a usar la prensita de encuadernación, pero si no tenés la prensa, podés ayudarte, como te decía, con estas pinzas. Lo que te aconsejo es que pongas entre las pinzas una bolsita de nylon de esta forma, porque como vamos a poner adhesivo, tendrías que poner las pinzas así. Como vamos a poner adhesivo aquí, se te pueden quedar pegadas, entonces para evitar eso, ponerle una bolsita de nylon. Lo que yo voy a hacer es usar la prensa. Voy a poner mi cuadernillo aquí dentro. La prensa es de madera, pero tiene aquí una cinta para evitar esto que te decía, que se te quede adherido el pegamento, que se te pegue el bloque y no lo puedas sacar. Voy a ajustar la prensa. Voy a pasar, como te decía, adhesivo vinílico, adhesivo al agua o cola blanca con una pinceleta. Voy a pasar ahora aquí en el lomo y voy a dejar secar este cuadernillo bien para continuar con los siguientes pasos. Mientras esperamos que se seque el lomo, vamos a ir cortando dos cartulinas del tamaño de las hojas de nuestros cuadernillos. Este era el tamaño A4 de mis cuadernillos. Corté dos cartulinas iguales y vamos a plegarlas a la mitad. Estas van a ser nuestras guardas. Estas cartulinas te conviene que sean aproximadamente de 150 gramos a 220 gramos. Eso sería lo ideal. Con el encolado ya seco del lomo te voy a mostrar cómo pegamos estas dos guardas. Me voy a ayudar con una hoja cualquiera que vamos a ensuciar. Vamos a dejar aquí un margen de unos 5 milímetros. Voy a pasar adhesivo vinílico con la pinceleta sobre el papel del cuadernillo. Ahora sí voy a retirar la hoja y voy a pegar la guarda. Y voy a repetir lo mismo del otro lado. Mira, quiero hacerte un comentario sobre el refilado de los cuadernos. Cuando vamos haciendo la costura, es inevitable que nos queden estos mínimos desplazamientos entre los cuadernillos. Si llevamos este cuadernillo a refilar a una imprenta, quiere decir que pasen una guillotina por cada uno de estos tres bordes. Vamos a lograr que nos quede perfectamente liso de esta manera. Esta es una terminación opcional, puedes dejar el cuadernillo así o puedes llevarlo a refilar. Mira, te voy a mostrar ahora cómo vamos a reforzar este lomo para que el mecanismo del cuaderno no esté tirando solamente de las guardas. Voy a usar esta tela, se llama tela capricho o tarlatana, es como una especie de gasa rígida. Si no conseguís de esta tela, puedes usar este tipo de tela que es como un lino, o también puedes usar liencillo de trama abierta. Y si no conseguís tela, podés usar simplemente un pedacito de cartulina.
Para medir la cantidad que necesitamos vas a tener en cuenta que esta tela no llega a los bordes del cuadernillo. Vamos a dejar aquí 1,5 centímetros aproximadamente de espacio libre. Ahora te voy a explicar por qué. Vas a calcular el ancho del lomo y vas a calcular que esta tela se pueda plegar sobre las guardas aproximadamente 2 centímetros de cada lado. Mira, voy a pasar cola aquí en el lomo primero. Voy a pegar la tela aquí justo en la mitad del lomo. Ahora voy a poner una superficie plástica aquí porque voy a pasar adhesivo. Doy vuelta el cuaderno, lo apoyo contra esta superficie plástica y voy a pasar el adhesivo de este lado de la tela y de este otro lado. Y ahora sí voy a pegar lo hago así para evitar cargar la menor cantidad posible de pegamento sobre las guardas. Mira, quiero que prestes atención a este truco para el secado. Sobre la mesa vas a poner un nylon, vas a apoyar el cuadernillo y en el interior, para evitar que la humedad de este pegamento pase a las guardas, vas a poner una superficie plástica, un acetato o puede ser un nylon como este aquí dentro. De esta manera evitamos que pase la humedad. Pongo otro acetato aquí, pongo otra bolsita de este lado contra la tela y voy a sumar un poco de peso hasta que se seque. Te comentaba recién que este refuerzo del lomo no lo hacemos llegar aquí a los extremos y eso es porque si queremos agregar, como por ejemplo tiene este cuaderno, tiene una cinta señaladora. Esta cinta la vamos a pegar desde aquí, desde el lomo, en la parte superior. Vamos a dejar que ingrese aproximadamente 2 centímetros. Calculamos el largo y la pegaríamos aquí y además si queremos sumar cinta capitel, que es esa terminación que se ve aquí arriba, para agregar esta cinta necesitamos también este espacio libre porque va pegada aquí de esta forma. Esta cinta capitel se vende industrializada, pero en el canal hay un video tutorial en donde te muestro cómo hacer tu propia cinta capitel. Te voy a dejar también el enlace debajo de la descripción de este video. De esta manera llegamos al final de este video tutorial. Espero que haya sido de tu interés, que te sirva. Ya sabes que en el canal tenés un curso completo para elegir las tapas que quieras ponerle a este cuaderno y además tenés el mejor tutorial para realizar el entapado para unir esas tapas con el cuadernillo. Nos encontramos la próxima semana en el canal. Espero que estés bien. Chao.